Óscar el Tuco Gallego, serio, noble, transparente, cualidades que caracterizan a este hombre de medios de comunicación que siempre tuvo su empatía por el fútbol. Por casualidad de la vida, no pudo jugar su primer recocha en el barrio, ya que la gallada estaba completa. Esta situación marcó uno de los hobbies del Tuco en su vida, la narración. Después de su admiración por Jorge Eliezer Campuzano en Todelar, acrecentó su gusto por esta actividad que lo llevó a narrar en el Campo Santander con una grabadora grandísima, negra, doble cassette, al lado de otros gomosos de la radio. Posteriormente, su vínculo a Ecos de Río Negro, por un tiempo considerable, narrando cada 8 días las emociones del Intermunicipal. No fue muy constante en su actividad por la dificultad de conseguir pautas publicitarias para su sostenimiento económico. Nuestro invitado de hoy, un hombre que vivió el fútbol rionegrero de los 70 y 80, lamentando profundamente la cantidad de talentos que no llegaron al fútbol profesional, producto de las condiciones de provincianos y la familia que jalaba bastante. La radio, un mundo que se podía recrear con la herramienta mágica de la palabra, a la cual Tuco siempre sintió el placer de llevar a cabo. Este es Óscar Gallego. Óscar el Tuco Gallego, compañero y amigo, compañero de bachillerato, desde muy jóvenes jugando fútbol y muy gomoso por eso de la locución, de narrar partidos, un hombre muy noble, una persona muy correcta, una persona muy afable, muy sincera, muy seria, muy responsable, tiene todas las virtudes. Tuquito, Óscar, una persona que admiro profundamente como amigo, como compañero en esos avatares del estudio y también jugando fútbol, un gran futbolista. En su momento cuando fuimos jóvenes y en verdad que queremos mucho a Tuco porque es un personaje representativo acá de Río Negro y este homenaje que a través de esta entrevista le hace nuestro compañero Basi, indudablemente que catapulta a un hombre que ha estado de pronto hoy alejado de los micrófonos, pero que ha sido siempre vigente cuando emite conceptos y cuando sabe ser un amigo de barriada y un hombre cuando se encuentra uno con él, que es un buen conversador. Saludos especiales para todos los televidentes que a esta hora sintonizan Acuario Televisión para ver Pulso Máximo. Hoy tenemos a un personaje relacionado con el deporte. No fue un deportista consumado ni un gran representante en la actividad física para el municipio de Río Negro, pero sí pudo percibir el deporte desde otro lugar, desde su posición como narrador. Estamos hablando de Óscar Gallego. Óscar, más conocido como el Tuco, ¿qué tal? Bienvenido a Pulso Máximo. Sebastián, muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes que a esta hora están pendientes de su programa. Tuco, bueno, ya dijimos que usted se dedicó a la narración, también leyó cuñas y quizás uno de los temas importantes o uno de los condimentos importantes del fútbol y del deporte es los medios de información, y en este caso esas personas que transmiten las emociones a nosotros los aficionados del deporte. Usted tuvo la oportunidad, cuéntenos por qué la narración o cómo comenzó usted a narrar y sabiendo que le gusta el deporte y no lo jugó mucho. A ver, Sebastián, pues yo pienso que eso más bien fue como accidental. Digo accidental porque recorría el año 66, 67 aproximadamente. ¿Cuántos años tenía usted en el tiempo? Pues por ahí 9 o 10 años, Sebastián. Y resulta que en el barrio donde yo vivía, pues jugaban el picadito, que son dos piedras en una cancha y 2 en otra. Y dio la circunstancia que un día llegué y ya estaban todos en pares para jugar. Digo en pares que por decir algo eran 6 y 6, entonces yo no tendría pareja para poder jugar en un equipo, quedaría recargado. Pero no lo quisieron escoger o de pronto no, saquemos a Tuco y acá que no le da para jugar acá. No, Sebas, dio que la incongruencia, llamémoslo así, matemática, pues en paridad no me daba para poder jugar en ninguno de los equipos. Hombre, resulta que en una casa muy vecina trabajaban mucho con el maíz y había una tusa y ese día me puse, pues, no sé por qué me dio por narrar. Y uno de los muchachos, pues, me dijo que se sorprendieron, que lo hacía bien y yo me la creí.
pues me creí el cuento de narrador y seguí con eso. Seguí narrando, pues lo hacía pues obviamente por deporte, pero me gustaba el cuento de la narración. De ahí que transcurrieron pues más años y seguí con esa actividad. De pronto pues no puedo decir que muy metido en el tema, pero sí me llevaban a ver los partidos y me ponían a narrar. Pero antes de, digamos, de usted atreverse a narrar ese partido, a coger, digamos, el palito del chocolo para usted narrar, usted me imagino que escuchó a alguien narrar, en ese momento emuló a alguien, se acordó de alguien para poder, digamos, atreverse a decir lo que estaban haciendo los jugadores o los compañeros que estaban jugando la recocha del barrio. Sí, Sebastián, justamente en esos tiempos, los narradores más de moda eran Gabriel Muñoz López, era Carlos Alberto Rueda y me gustaba mucho en la radio Jorge Eliezer Campuzano. Es más, yo creo que traté mucho de emular a Jorge Eliezer Campuzano y me gustaba también imitar a Rafael Enrique Araújo Gámez, aunque también sentí una gran admiración bastante por Edgar Perea Arias, ya finado pues en la narración colombiana. Y me gustaba emular eso, pero yo creo que la persona que más emulaba yo era Jorge Eliezer Campuzano. ¿Usted escuchaba los partidos en ese entonces de Nacional, de Medellín, del fútbol profesional? Sí, Sebastián, porque en ese entonces no es como en la época actual. En ese entonces la radio era una magia porque uno escuchaba esos partidos y los vivía, pues o sea, los vivía con esa emoción tan grande de los narradores, que yo creo que esos tiempos de la radio jamás volverán. Pues hoy en día tú mismo ves, Sebastián, que el internet, los mismos celulares, en fin, todo en línea, hoy en día para mí se perdió esa magia, porque era la voz, lo que vivía uno se imaginaba el narrador como una persona totalmente distinta, la identidad de la voz. Cuando lo conocía uno muchas veces o se defraudaba por el físico, pues o sea, diciéndolo claro, nosotros, compaginaba era toda una de voz con la aspecto físico de la persona. O llegaba uno, sí, era toda una magia, y la voz hacía unas bellezas, o sea, épocas memorables que yo creo que obviamente pues no van a volver por los avances tecnológicos del día de hoy. Hablemos de posterior a ello. Usted alcanzó a jugar fútbol, me contaba que en la Industrial, alcanzó a jugar Interbarrios, porque según usted, Oscar, hubo 10 años después que intentó, que otra vez ya le gustó más, lo llamaron para que narrara un partido de fútbol. Entonces, cuénteme brevemente esa etapa de futbolista donde usted incluso intentó pues aspirar, no sé, si jugar al Deportivo Río Negro. A ver, Sebastián, yo en ese sentido pues creo que me vi privilegiado porque cierta vez me llamó Marcos Gutiérrez, me llamó una vez, y usted sabe que Marcos era una persona pues que, si lo llama uno Marcos es un tipo que tiene mucho olfato con el fútbol. Yo no asistí de pronto por problemas familiares pues a entrenar, porque yo sí llegué a entrenar con el Córdoba, que dirigía Alberto Grisales, que es el lugar donde estamos hoy aquí en el estadio Alberto Grisales, pues que hace honor al nombre de ese señor. Yo entrené con él y jugué mucho en la selección de la Industrial, en interclases jugué también mucho fútbol. Tengo la anécdota que creo, no sé si ya fue roto el récord, pero fui la única persona que en un partido de interclases hice 2 goles olímpicos en el mismo partido. No sé si eso estará roto, pues ya, si alguien habrá hecho más. Me pareció eso. Jugué en el Girardot, que era un equipo de Interbarrios. Jugué en el equipo de Pedro, el que vende frutas, que él era muy hincha del Real Madrid. Y vine a jugar en Panadería Sol de Oriente, equipo que quedamos campeones de la categoría comunal. Es más, aquí jugamos el partido de ida y el de vuelta, lo jugamos en el Campo Santander, donde remontamos, porque aquí habíamos adquirido una derrota, y en el Campo Santander superamos ese equipo que, entre otras cosas, casi nunca le habíamos ganado, y le llegamos a ganar allá en la final y nos coronamos campeones. Estamos hablando de la época de los 80, cuando usted ya... No, este fue el año 1900, cuando quedamos campeones.
del Comunal fue el año 1986. Hay que decirle a los oyentes que el Comunal, hasta la época de los 90, antes de empezar la primera B, se presentaba el torneo Comunal, el torneo Veredal y el torneo de primera. 3 torneos. El Veredal pues sí se jugaba entre las veredas, y el Comunal era muy buen torneo, al igual que la primera, ni qué decir lo que llenaba constantemente las tribunas del Campo Santander. Usted me hablaba sobre una experiencia con un señor William Martínez, que fue una primera experiencia para Ecos de Río Negro, en ese entonces. Sí, en ese entonces había un muchacho acá que era un personaje típico, Óscar Cardona, más conocido como La Bruja, y era una persona muy, digo yo, típico porque entrenaba equipos, pero era muy mal jugador de fútbol, o sea, pero él buscaba la forma y conseguía patrocinios y equipos. Entonces un día la misma Bruja, Óscar, me contactó en la tribuna de lo que hoy llaman la Bombonera Santander, anteriormente llamado el Campo Santander, y un señor Martínez. Ese día narramos un partido allá, era Ecos de Río Negro, la emisora que estaba pues transmitiendo, porque aquí antes de existir RCN Río Negro fue Ecos de Río Negro. Hombre, yo me dispuse con el señor Martínez y narré un partido allá, o sea, ese día lo narramos. ¿Qué jugó? ¿Intermunicipal? No, ese era un partido más de interbarrios, no recuerdo en el momento bien, pero era un partido de interbarrios. Y lo narramos allí en la tribuna, nos paramos ahí, narramos, inclusive yo creo yo, no sé si de pronto estaré errado con esta apreciación, pero creo yo que fue la primera vez que se narró un partido aquí en una emisora. Estamos con Óscar el Tuco Gallego comentándonos sobre su experiencia como narrador, viviendo la época, una de las mejores épocas para el fútbol rionegrero, esa época de los 70, 80 y principios de los 90, ya cuando llega la primera B. Vamos a un break y ya regresamos con Óscar Gallego. Y en la beta, sábado 21 de octubre, espectacular homenaje a Gustavo y Loco Quintero, con los graduados de Venezuela, Lavillos Caracas, Los Monjes, Alexis Escobar, Sontravisión, Coliseo Iván Ramiro Córdoba de Río Negro, 7 de la noche, compre 2 boletas y reclame 3. Organiza Álvarez Producciones, invita Giovanni García Martínez, 311-333-9481-532-1948. Y en la beta presumida, si anoche bailé con ella, y en la ve tan presumida, si anoche bailé con ella. Como hombre de radio, con el Tuco Gallego tengo una especial afinidad. Un 14 de enero de 1981 me dijo en el Parque de la Libertad: Juan, hay un señor, don Guillermo Manrique, en un programa deportivo en RCN, Momento Deportivo. Usted que está estudiando locución por correspondencia, le conviene para que vaya a hacer prácticas allá. El señor muy querido y no tiene ningún problema. Y le pregunté yo al Tuco: hombre, pero ¿me presento allá así simplemente? Y yo, sí, hágale, dígale que yo lo invité, porque yo ya empecé a narrar partidos allá. Y me fui para RCN, conocí a don Guillermo, y precisamente Tuco tenía toda la razón, narrador de fútbol. Ya después
en la parte de comentarios, le hice la segunda, como decimos, la parte comercial, y el Tuco siempre narrando con un estilo muy propio, con un estilo muy particular, un hombre que conocíamos de joven siendo algo gago y que para narrar realmente no gagueaba, es decir, lo hacía muy bien, la gente se quedaba asustada y lo miraba desde el campo Santander, ahí de la tribuna, miraban para el balcón donde estábamos transmitiendo, hombre, ¿cómo así que el Tuquito, que a veces es un poco gago, y narra tan excelente? Y efectivamente Tuco, con algunas charlas también de cómo no gaguear, de enfrentarse uno al espejo para mover bien la boca, y narrando de una manera cantadita, lo hacía muy bien y no gagueaba. O inclusive yo me quedo asustado con Tuco porque prácticamente no gaguea, es decir, superó esa situación que fue de momento en su juventud y que es algo también muy particular en la radio, al cual en verdad que lo extrañamos mucho porque Tuco es una voz muy agradable, una voz que siempre va a la par con la jugada, y un hombre que narraba la usanza o narra la usanza, y eso también es muy agradable porque recuerda a uno esos narradores de antaño. En verdad que felicito al Tuco por su carrera como hombre, como persona de familia, como profesional, pero también con esos tintes de radio que en su momento dejó entrever que era un hombre que ama esto de los medios de comunicación. Continuamos con Óscar el Tuco Gallego, comentándonos sobre sus historias como narrador, como miembro de los medios de información. Tuco, hablemos de, usted me hablaba de la transmisión que tuvo por Ecos de Río Negro en ese entonces, pero antes usted también se refirió digamos, extracámara, frente a la posibilidad de narrar con una grabadora. Llevaban la grabadora al campo Santander para narrar el intermunicipal. Cuéntenos cómo era esa historia, A ver, cómo era el sonido de la grabadora y si la gente era pendiente de lo que ustedes obviamente pues emitían. a ver, esta historia, Sebastián, surge en la casa de Iván Ramiro Loaiza, más conocido como La Pulga, pues en el ámbito del fútbol. Un hermano de él, Orlando, creo que se llama él, Orlando Loaiza, tenía una grabadora y nos íbamos para acompañar el intermunicipal, lo que era a La Ceja, a Guarne, al Retiro. Y llevábamos la grabadora, era una grabadora grande, pues la tecnología en ese entonces, pues el paradigma de los inventos pues estaba en la grabadora grande, no era una como hoy en día. Y en esa grabadora le conectaban un micrófono y yo me iba a narrar y sí, la gente hacía el tumulto. Pues el sonido no era muy envolvente, pues ni muy una cosa, pero era novedoso, pues de ver una persona pues narrando en una tribuna, pues incómodo además, porque la gente se sentaba con uno y gritaba, y entonces pues vos sabes que no es como en una cabina, pues la voz, de pronto había veces que se alcanzaba uno, pero para mí fue maravilloso, pues es un recuerdo grande. Acompañábamos al intermunicipal, que en esa época el intermunicipal tenía un acompañamiento muy grande, era el llamado Mundial de los Pueblitos, que de ahí pues era algo muy fantástico, para mí fue maravilloso, pese a ese trabajo pues con las uñas, a eso pues como tampoco avanzado en la parte tecnológica, pero es un recuerdo grande. Tuco, ¿usted lo hacía por hobby o se conseguían como se hace ahora? Las cuñas, las pautas de anuncio de varios, 3, 4, 5, 10 negocios, y con eso ustedes pues se costeaban para transporte, viáticos, alimentación, o alguien se metía la mano al bolsillo para que tome usted pues para que nos narre el partido de hoy. No, Sebastián, cuando eso no existía ese tipo de incentivos pues para financiar lo que uno hacía, más bien me motivaba este muchacho Loaiza. Y yo iba, el hombre pues me motivó mucho, fue pues por ese aspecto era que iba, y porque uno siempre, como te dije en el inicio de este reportaje que tenemos, pues yo me creí lo de narrador y todos teníamos un sueño, pues una ilusión. Sí, una ilusión, dije, hombre, narrador pues profesional, sí, de pues, emular al mismo Jorge Eliezer Campuzano. Sí, porque la gente le decía a uno, me lo haces bien, entonces pues uno pensaba y decía, pues uno tenía una leve ilusión, pues una ilusión, no, leve no, inclusive corrijo en ese aspecto, uno tenía una ilusión que de pronto algún día uno llegara a vivir, a estar en la radio, porque le gustaba. Entonces, en ese sentido lo motivaba a uno eso. Tuco, bueno, ahora hablemos de
la experiencia en Ecos de Río Negro con el señor Guillermo Manrique, un hombre que tiene muchísimo tiempo y a quien hay que felicitarle y agradecerle por ese trabajo que le dejó a los medios de información, pero dedicados al deporte aficionado. A ver, Entonces, cuéntenos sobre esa experiencia en Ecos de Río Negro, ese respaldo que tenían, no sé si en ese momento de RCN, si estaba la cadena, si Ecos de Río Negro estaba escrito a RCN. a ver, cuando llegó Guillermo Manrique, a quien le envío un saludo muy cordial y a quien hay que hacerle un paréntesis, nota aparte para destacar su titánica labor, porque la verdad que el señor trabajó con las uñas, pero fuimos mucho las personas que pasamos con él. El caso de, a ver, yo fui el primero que llegué donde Guillermo Manrique, posteriormente llegó Luis Fernando Arenas Cardona, ya fallecido, llegó Juan Alberto Gómez, yo traje a Juan Alberto, nos encontramos aquí a narrar cuando esta fortaleza de tribunas no existían, sino que narrábamos en la pista atlética. Pues a ver, con Guillermo fue maravilloso en el sentido de que nos abrió el micrófono a todos y nos tocó una época muy esplendorosa del Intermunicipal, cuando el Intermunicipal jugaba aquí en los pueblos y clasificaba a las finales a Medellín. Es más, uno no dormía pensando cuando le tocaba narrar, no en el estadio, sino en el cincuentenario. ¿Por qué? Porque uno tenía, pues, como uno estaba empezando apenas en eso, allá había una cabina y uno de narrar aquí pues al aire libre, con incomodidad. Llegábamos, los equipos que clasificaban, llegaban al cincuentenario y los que clasificaban del cincuentenario pasaban al Atanasio Girardot. Entonces, dentro de las ilusiones que tenía uno se sentía pues que al llegar allá ya estaba como empezando a dar pasos en la radio. Desafortunadamente pues, a ver, Manrique, gran persona, muy trabajador, pero uno no alcanzó de pronto a cumplir las expectativas, no con él, sino con el mundo de la radio, entonces se desmotivó uno y no pudo continuar. Tuco, hablando de esa transmisión de partidos del Intermunicipal, hablemos brevemente de un equipo que le haya a usted encantado y del cual usted no se olvida, y de un jugador o dos jugadores del fútbol rionegro que usted dice, estos tuvieron que haber llegado, estos hubiesen hecho historia ahora, en ese antes la hicieron, y bueno, hay jugadores que de pronto ya están olvidados porque el tiempo pasa y es implacable. A ver, Sebastián, hay jugadores que pasaron por la retina de uno que son inolvidables. De pronto podré ser injusto con algunos si se me escapa alguno, pero para mí el más relevante fue Luis Horacio Quintero, más llamado Flechas, pese a que jugué también con el fútbol en la Industrial, en la selección y todo. Horacio era una persona que explotaba en el campo, o sea, explotaba en el campo y ahí mismo impactaba en las tribunas con las jugadas que hacía, o sea, la calidad de Luis Horacio Quintero. Pero sería injusto olvidar en ese Intermunicipal a Carlos Montoya Cuartas, a Leonardo Noreña, hoy entrenador de voleibol, que era un defensor fabuloso, era un back central que tengo anécdotas que una vez jugando con el Medellín aquí, le ganó el cabezazo a Rafael Villazán, y Villazán era un formidable cabeceador. Rafael Villazán era un jugador uruguayo, defensor central del Medellín. También estaba, ¿cómo voy a olvidar también a el Indio? El Indio Ramírez. A Pío, ¿cómo le pareció? No, eso era, ese tipo había que pedirle a la FIFA un frac para dejarlo jugar por la elegancia como jugaba, que lo dejaran vestir de frac para jugar en el campo. Te repito, el Indio, Heriberto, era un tipo que pareciese que tuviera un motor pegado en la espalda, porque ese tipo era un balón, mejor dicho, un balón que se iba a ir a la final. El tipo lo corría y el centro, fabuloso. A ver qué más jugadores. ¿Y equipo como tal? Perdóname, y no puedo dejar de olvidar, para mí el mejor arquero, dos arqueros formidables, La Pizca, Javier Franco y el Gato Arias. El Gato Arias. Para mí, excelentes. Bueno, no me hablo de equipos.
el mejor equipo, porque se nos va reduciendo cada vez más el tiempo. Tú, A para ver, preguntarle otras... el mejor equipo que hubo en Río Negro, eso hace muchos años, Sebastián, el Apolo 11. De Interbarrios. Sí, Sí. el Apolo 11 era un equipo de gente humilde, inclusive el clásico cuando jugaban con el encopetado equipo Arabesque. En el Arabesque jugaban los hermanos Velázquez, que uno de ellos fue baterista de Los Graduados, hermano de Nacho, que lo llamaban Trapeadora, Diego Velázquez, Tillé. No, eso era ese clásico. Apolo 11 y Arabesque, era una cosa del otro mundo en el campo. Traían hasta árbitro de Medellín federado, dada la... Interbarrios. Sí, dada la calidad. Y el equipo que representó a Río Negro, ¿se acuerda del equipo del 79 que quedó campeón intermunicipal y el del 86? ¿Sí se acuerda de esos dos equipos? Claro, a ver, Fueron campeones ambos. me acuerdo del último que quedó campeón. Estábamos en el estadio, pero cuando eso yo no lo hice como narrador, yo ya estaba pues como... Yo fui muy inconstante en el mundo de la radio, lo hice como espectador, es más, me tocó sentado al lado de Francisco Maturana, Bolillo Gómez, que estaban empezando con su época. Ese fue un partido contra Copacabana. Sí, me acuerdo. Río Negro Copacabana, empezó ganando Copacabana con gol de Chaverra y posteriormente vino el golazo, impresionante golazo de Víctor Castaño. Y ahí vinieron los penales, que ese día fue de infarto, porque eso empataban, se iba uno, volvía el otro. Inclusive ahí donde estábamos sentados con Francisco Maturana, Bolillo Gómez, que estaban muy al lado, creo que estaba Pelufo también, tenían un mico, unas niñas de Copacabana, y nosotros le gritamos, vaya que cobre el mico, pues porque ya eso era una tensión, porque botaban el penal, volvía. Y Río Negro logró conquistar, y nos vinimos en ese triunfo por esa autopista tomando trago casi todas las personas. Eso fue impresionante, Sebastián, eso fue del otro mundo. Ya la última pregunta, hablemos de la experiencia a nivel nacional. Tuve la oportunidad de narrar a nivel nacional con alguna cadena, con algún importante periódico comentarista y si lo hizo también afuera. Entonces, gracias al señor muy trabajador Guillermo Manrique, muy berraco en su trabajo, porque yo siempre lo admiré por titánico, porque él trabajó con las uñas. Una vez me llevó a narrar un partido por Sutatensa. Jugaba el Deportivo Cali contra el Atlético Nacional. El Deportivo Cali con una nómina como Redín, Valderrama, el mortero Aravena, Jorge Aravena, que cuando hacía gol lo cantaban los locutores, el Aravenazo. Y ese fue pues como el único profesional que yo narré, pues partido profesional. Y también de pronto en las salidas ya acompañé al Río Negro a Bucaramanga. No, pero intercolegiado. Sí. Intercolegiado acompañé al Río Negro a Bucaramanga en los juegos... Sí, finales intercolegiados. Finales intercolegiados, que infortunadamente pues no se hizo pues, o sea, allá hubo mucha discrepancia a lo último, pues no sé por qué ellos empezaron un gran papel y no sé, se comentaban que eran desórdenes de tipo interno. Eso fue una cosita pues que tampoco quiero no vale ceñirme mucho en eso, porque no tengo pues como una constancia de qué pasó realmente, eran rumores simplemente. Tuco, una anécdota para irnos, una anécdota porque ya se nos acaba el tiempo. Pues que le haya dejado esta bonita labor de ser narrador. Es que a mí, yo soy comentarista, trato de serlo más bien, y creo que es un hobby, algo que a uno le gusta, que a uno a veces no necesita ni que se lo paguen, simplemente uno quiere contribuir, que uno quiere llevarle la emoción a alguien más, que le encantaría que meterse en un partido de fútbol o un partido de cualquier deporte. No, pues yo creo que la anécdota mayor que tengo, Fernando, es que en mi calidad de tartamudo, porque yo soy una persona que a mí los profesores no me preguntaban la lesión oral, sino que para ahorrar tiempo me la preguntaban escrita, dado el problema que tenía pues de tartamudo. Nadie, casi toda la gente se impresionaba cuando yo narraba fútbol. Pero si ese tipo es gago, ¿cómo va a narrar fútbol? Eso es increíble. Inclusive una vez una persona apostó que no era yo. Me escucharon en radio y vino y perdió la plata. Se enojó conmigo y yo le dije que no era mi culpa. Eso pues como las anécdotas más relevantes pues por mi calidad de del defecto que tengo
de ser un tartamudo. Y ya en el mundo pues, de la radio, de pronto cierta vez dije que el partido, que la mínima diferencia... El partido era empatado por la sí, mínima diferencia. Estamos narrando un partido de la primera sí, vez. el partido estaba empatado, iban 0-0 y yo cometí el craso error de decir que van empatados con la mínima diferencia, y diferencia no existía ahí, obviamente. Pues una falta de apreciación, pero no, son cosas que suceden. Y que a veces... Sí, espontaneidad. Y que a veces también pues muchas veces cuando vino aquí Orlando Niebles jugando en un equipo, porque también le transmití mucho a la B y me tocó ir a Buga, me tocó ir a Buga, me tocó ir a Tunja, a narrarle al Río Negro, pues también vino aquí un muchacho Orlando Niebles y yo se me soltó y dije que era el hijo de Blancaniebles, o también el de Marcos Vesga. Marcos Vesga, que jugaba yo y dije que lo había bautizado Suso. Entonces son anécdotas pues así que se le van soltando a uno en la radio. Tuco, muchísimas gracias por estar con nosotros en Pulso Máximo. De verdad que nos enriquece con sus anécdotas, con su vida en el fútbol, con su percepción del deporte a lo largo de la historia de Río Negro, del fútbol rionegrero. Y grato estar con usted, muy buen conversador. Sebastián, a usted muchísimas gracias por la oportunidad, porque todas las personas queremos, al menos yo no tuve muy vivida la radio, pues no fui muy constante, pero es bueno que de pronto recordar por lo que pasó uno así no lo haya vivido tan intensamente, porque no tuve mucha constancia en la radio. Muchas gracias a usted, Sebastián, y muchas gracias pues, a los oyentes, a los televidentes. Muchas gracias por todo.